Arrancamos formalmente, nuevo encuentro de Mercados. Mercados es el programa de Fabián Zeta, aquí en el Provincial Radio, donde hablamos sobre el sector frutihortícola en general, obviamente haciendo hincapié en el trabajo que se hace en el mercado central de Buenos Aires, pero obviamente también con todo lo que acontece en esa materia en todo el país. Y hoy como invitado está el capitán Julio González Infran. Julio, un destacado hombre del trabajo especialmente en el sector fluvial, pero también marítimo, y la idea es, digamos, conjugar, consensuar el trabajo de ambos, de qué manera se relaciona precisamente el sector frutihortícola con el sector naviero, las embarcaciones de frutas, de verduras, hacia el país o por ahí también, me imagino, fuera del país también, pero bueno, para eso tenemos este ratito para charlar. Fabián, me gustaría que hagas una introducción a partir de este programa, del cual llevas adelante y del cual vamos a estar hablando con Julio, que son viejos amigos porque hace mucho tiempo que se conocen, hago la aclaración, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? Hola, Fabián. Hola, Fabián. Muy bien, mucho acopio. Muy bien, mucho acopio. Sí, ya escucho con mucho eco, pero te escucho bien yo te escucho bien. Ahí me mejoró. Bueno, Julio, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal a todos? Bueno, gracias por participar y por acompañarnos. Bueno, qué difícil, me dijo, hacer una introducción. El sector naviero en la actividad nuestra tendría que ser un factor muy importante, si bien en estos momentos, la verdad, en el país, acá internamente, se trabaja muy poco, se habló una vez de agrandar el riachuelo, de ahondarlo más, Julio, no sé cómo se dice bien, pero era para que lleguen las embarcaciones directamente al mercado central y a el riachuelo, ¿no? Y bueno, la verdad que nunca lo podemos llevar a cabo, pero es un sueño para la gente porque ahorraríamos mucho dinero y no para este momento en la Argentina, sino para todo momento, porque sería muy importante en el factor económico y acompañaría las políticas que nosotros desde el mercado central llevamos adelante, que entendemos que no son malas, pero pueden ser mucho mejor con el sector de Julio. Sí, lo que vos decís, Marcelo, es una realidad. Yo recuerdo haber participado inclusive con gente del gobierno que llevamos ese proyecto de dragar el riachuelo, que no es mucho tampoco lo que hay que dragar, porque con los sistemas modernos de transporte de barcazas no necesitas demasiado calado para poder llegar hasta la zona del mercado central y tener mucho más volumen de transporte. Con una barcaza, por ejemplo, vos podés transportar hasta 1.200 toneladas de mercadería para abastecer el mercado central. Algo así como ocurrió hace muchos años en el mercado de frutos del Tigre, donde yo me acuerdo que las embarcaciones llegaban de todo lado de las islas con sus productos al mercado de frutos de Tigre. Es decir, la Argentina tiene este problema, ha dejado de lado el transporte más barato, que es el transporte fluvial, el más barato del mundo, ha dejado de lado completamente, no solamente para las pequeñas cargas, sino para los grandes volúmenes. Vos imaginate, si nosotros tenemos que transportar 300.000 toneladas de cereal del norte, en camiones es una locura, es lo que pasa siempre en Rosario cuando está la época de la cosecha, los enormes atascos de camino y de ruta que se crea, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería mucho más eficiente el servicio y más barato también, por lo tanto la mercadería, si lográramos incursionar con una línea fluvial hasta el mercado central. Es un gran proyecto, un proyecto de desarrollo nacional eso. Bueno, continuó, sí, yo no tengo duda, es algo que siempre se viene hablando en el mercado central, se habló con muchas autoridades, con muchas gestiones, pero la verdad que todo queda en el olvido. Es una lástima que cuando cambiamos de gobierno se espera 2 años para volver a retomar, cuando tendría que ser entre el movimiento obrero que ustedes
organizados y el movimiento empresarial, esta charla la tendríamos que llevar adelante y siempre se necesita el Estado por medio, que a veces lamentablemente, a veces no, siempre lamentablemente retrasa estos temas que serían de suma importancia para nosotros, ambos sectores y la sociedad, ¿no? Para la Argentina en sí sería algo muy bueno, porque como bien dijo el amigo Julio, abarata mucho los costos y sería de suma importancia tener ese beneficio, ¿no? ¿Qué repercutiría en dónde? En el bolsillo de la gente. Claro, el tema es que la Argentina vive hasta hoy día todavía tapando agujeros. Justamente esta desidia de los gobiernos anteriores que han dejado que la cosa se hundiera cada vez más y hoy, bueno, primero hay que tapar los parches, hay que tapar los rumbos, como digo yo, del barco que hace agua por todo lado antes de hundirnos y después, bueno, tenemos que ver cómo arreglamos los camarotes, cómo pintamos el barco y todo lo demás. Por ahora es evidente que la principal misión que tiene el gobierno es parar la hiper que casi explota en nuestra cara. De cualquier manera, yo quisiera saber, hacerte una pregunta, vos que sos especialista en el tema, ¿cómo ve la evolución de la mercadería, de las frutas, las verduras y bueno, todos los insumos que se mueven dentro del marco, del banco de ahí del mercado central? ¿Cómo lo ves vos? ¿Evoluciona, se estabiliza, sigue aumentando aceleradamente o hay una parada de los aumentos? ¿Hay alguna esperanza de que esto pueda cambiar? Yo creo no, tengo la certeza y lo digo siempre, y no es porque sea mi sector ni porque yo sea un acérrimo defensor del mismo, que nuestros productos son los únicos que le dan revancha siempre a la gente. Hace una semana atrás estábamos hablando de un cajón de tomates 50, 60 mil pesos y vale la mitad. Y va a seguir bajando, es como todo, pero no quita que por ahí se dispare algún otro artículo. Quiere decir que por ahí la naranja puede llegar a valer más, la manzana puede llegar. Siempre tenemos 2 o 3 artículos que están arriba, pero la amplia gama del sector nuestro acompaña siempre las políticas económicas de los hogares. Lo que pasa es que a veces no repercute porque, a ver, un kilo de zanahoria no tendría que valer más de 700, 600 pesos y se lo cobran 1.200, 1.300 al público consumidor. Eso, la verdad que nos tenemos que hacer cargo, esa ausencia del mercado central de Buenos Aires, porque es el único mercado que es de índole público y es tripartito. Acá no tiene la culpa ni Nación, ni no tiene la culpa, no, sí tiene la culpa Nación, provincia y Ciudad de Buenos Aires, los 3 estados, porque en el mercado competen los 3, les compete a los 3. Tendrían que dar los precios orientativos y eso sería muy bueno. Cuanto después a la evolución del producto, los productos cada vez vienen mejor y se nota y ya empezamos a tener buenos sabores, que a veces se habla de los sabores, por qué el tomate tiene tal gusto. Hoy ya estamos nuevamente como tenemos que estar. También esto tiene que acompañar el tiempo para que cuando están los calores, están los fríos, tarda más en madurar, si madura menos, es menos dulce o menos gustosa la fruta o la hortaliza. Te voy a hacer una pregunta concreta, que yo lo vivo acá porque cuando voy a comprar mercadería para mi casa veo cosas. Por ejemplo, en una época el morrón estaba a 1.000 pesos el kilo, ahora está a 6.000 pesos el kilo. Bueno, yo comprendo que en invierno no hay morrones, entonces, pero yo digo, ¿de dónde viene el morrón? ¿De La Rioja, de Jujuy, de esa zona? Hoy de Corrientes y Jujuy está viniendo. Y bueno, la verdad que hay muy poco morrón, pero tenemos el sustituto, entonces yo creo que, a ver, el sector nuestro ofrece una amplia gama de artículos que pueden suplantar al morrón, ¿sí? Como ser el producto que hablé hace un ratito, la zanahoria. ¿Y qué va a hacer? Tenemos que empezar, Julio,
eso lo sabemos, y a todos los que nos están escuchando, tenemos que empezar a ser consumidores más responsables. Si yo no consumo el morrón se pudre, si se pudre, se tira. A mí no me conviene tirarlo como mayorista ni a ningún mayorista del mercado central. Entonces el precio rápidamente va a bajar. Lo que pasa es que estas campañas tendrían que ser una publicidad fuerte desde el mercado central para que la gente sepa medianamente lo que tiene que hacer y por cuánto. Los interrumpo un segundito, Julio, y Sí. también a Fabián, porque hay un mensaje que llega de Marín Cid, o Marín Cide, que dice: buenas tardes, un gusto poder participar en estos temas marítimos fluviales. Y mi pregunta es, los gobiernos post-Perón, ¿por qué nunca pudieron reactivar la Marina Mercante Nacional? A ver, Julio. Bueno, hay una falta de conciencia en los políticos argentinos de la importancia que es el transporte por agua. Esa es la realidad. Después de Perón se profundizó mucho esto. Y hay otra cosa que hay que atender también, que nosotros no somos una isla. La Argentina es un país codiciado por muchos sectores económicos y, por ejemplo, la evolución que hemos tenido fue tal hacia abajo que hemos perdido la marina mercante totalmente, pero la mercadería y el comercio exterior se sigue moviendo, pero ya con barcos extranjeros. Es decir, los lobbies de las grandes empresas extranjeras en el mundo han logrado que los políticos argentinos desmantelaran la flota nacional, acompañado, por supuesto, con todas las crisis políticas y económicas que sufrió Argentina después de la muerte de Perón, pero en estos últimos 100 años hemos vivido siempre con déficit fiscal, y se han quedado justamente con el negocio del transporte de la carga. Vos imaginate que los millones, pero hablo de millones de toneladas de grano que produce la región, no solamente la Argentina, la región, todo entran por el río de la Plata y salen por el río de la Plata en barcos extranjeros. No hemos evolucionado nosotros. Y lo que dice el amigo Z, por ejemplo, el morrón viene de Corrientes. Yo estoy seguro que si nosotros bajáramos de Corrientes, como pasaba antes, por ejemplo, con los famosos barcos naranjeros que salían de Bellavista, si vos vas a Bellavista vas a ver en la costa del río, en las plazas, las fotos de los buques que cargaban naranja. Era un gran desarrollo portuario fluvial de Bellavista para los mercados de Buenos Aires. Si nosotros tuviéramos una flota mercante que trajera el morrón de Corrientes, estoy seguro que no valdría 6.000 pesos el kilo en Buenos Aires. Valdría muchísimo menos. Por el volumen del costo, el flete es mucho más barato. Tenemos un tremendo problema logística. Al no poder desarrollar la marina mercante como corresponde, tenemos un enorme problema logístico. No se pudo desarrollar, y no solamente que no se desarrolló la marina mercante, desapareció la flota mercante argentina. Desapareció. Tal es así que ahora una de las discusiones que se está instalando, que el cabotaje ya directamente lo hagan los extranjeros. Estamos yendo muy para atrás con todo esto. Es lamentable, pero hay una dirigencia política fundamentalmente que respalda todo esto. Está claro. Muy amplio lo que dijo Julio. Le faltó decir que Perón solamente Entonces, bueno, la verdad que todos los políticos está muy acoplado. Hola. Ahí te escuchamos, ¿eh? Te escuchamos perfecto. ¿También? Hola. Perfecto. Sí, te escuchamos. Hola. No hay nada. Julio, muy completo el informe. Es una necesidad que tenemos factores, pero la verdad que no se da, y vuelvo a decirlo, pero no hubo uno solo. Los políticos nuestros, cuando empiecen a imitar la general Perón, va seguramente nuestra actividad, la actividad, y la Argentina va a cambiar. Bien. No, yo pienso que acá el problema no es
la visión de un peronista ni mucho menos, sino un criterio de común, es tener un criterio común. Es lógico y se aplica en todo el mundo que el transporte más barato es el que se trata de utilizar para bajar los costos y tener mayor competitividad. Esto en todo el mundo ocurre lo mismo, salvo en la Argentina. En Argentina nosotros usamos el transporte más caro, que es el camión, para todo. Ni siquiera utilizamos el tren, porque también te puedo decir que si viniera por tren de corriente la fruta y la verdura como en otras épocas, en el mercado central seguramente tendríamos mejores precios. Es decir, uno de los problemas que tenemos que atacar nosotros en nuestra economía es el problema de la logística, el transporte. Este es un problema que todavía no lo podemos resolver, por eso no somos competitivos en ningún lugar, ni afuera ni adentro. Y yo creo que eso se siente, porque la verdad, cuando vos hace un mes atrás o un mes y medio atrás, compraba el kilo de morrón a 1.000 pesos y hoy está a 6.000, cuando la producción viene de la propia Argentina, porque yo digo, será importado, esto lo traerán de Brasil, no sé, pero no puede ser. Es decir, este es un botón de muestra, lo que nosotros tenemos. Y me imagino cómo en el mercado central sufren las consecuencias de todo esto, porque cuando van a reponer la mercadería que venden, se encuentran con los mayores costos. Me imagino que será así. Totalmente es así, Julio, y bueno, lo que pasa es que por ahí cuando vamos a reponer, o nuestra mercadería cayó muchísimo o se fue muy arriba. O cuando viene en viaje ya la mercadería cayó. ¿Se entiende? Cayó el precio en el viaje nomás, en el transporte, y nos encontramos con grandes sorpresas. Sí, nosotros, muy dinámico el sector de... Se escucha muy acoplado, lo escucho muy acoplado, no sé si me escuchan bien ustedes. Hola, ahí te escuchamos perfecto. Ahí te estoy escuchando bien. Lo que pasa es que me parece que tenés muy fuerte tu volumen, por eso. Entonces te escuchás, no se conoce como vuelta, por ahí te escuchás ahí. Yo mientras acomodás allí el volumen, le pregunto a ambos, pero si te parece, Fabián, que vos estás en el tema. ¿Cómo sería, vamos a suponer que se avanza sobre algún proyecto de marina mercante vinculado con el sector frutihortícola y demás? ¿Cómo sería el ideal? ¿Qué tendría que haber para que llegue un barco lo más cerca posible de un mercado como el mercado central de Buenos Aires, bajando la mercadería, por ejemplo, del norte, como decía recién Julio, con el ejemplo del morrón y demás? Bueno, el experto en esto es Julio, que se lo va a contestar, pero yo creo que es el riachuelo porque es la única vía de acceso que tenemos y sería bárbaro y habría que dragarlo. Y como dijo Julio, me parece que no es tanto trabajo, sino más voluntad y más laburo, ¿no, Julio? Sí, yo he participado en la época de Macri, fundamentalmente, en el proyecto de gente que ha desarrollado eso. No es tan complicado, es cuestión de tener una estrategia, digamos, hacer un buen trabajo de costos y traerlo para... No es tan complicado, la verdad que no es tan complicado, es más una decisión política que una complicación económica. Fíjate vos que el proyecto nació como consecuencia de la saturación de los caminos que están sobre el riachuelo, de las rutas que están sobre el riachuelo, en especial cuando tenían que atravesar toda la zona más céntrica de Capital Federal. Querían descomprimir todos esos lugares. De ahí nació el proyecto de decir, ¿por qué nos abastecemos al mercado central a través del riachuelo? Eso es un proyecto que yo creo que habría que empujarlo y reflotarlo de vuelta, porque es más profundo el problema en realidad. Porque ¿por qué nosotros no podemos poner en marcha muchas veces estos proyectos? Que yo he tenido esa experiencia. Porque nadie quiere invertir en la Argentina. Es muy simple. O sea, si yo necesito 14 millones de dólares para poder dragar el río y llegar al mercado central, esos 14 millones de dólares lo tiene que poner la empresa privada. No la va a poner. ¿Por qué? Porque nadie quiere poner un dólar en la Argentina. Eso me pasó a mí cuando empezamos a desarrollar los buques AGNL, a gas natural licuado. No pudimos fabricar un remolcador,
No porque no tengamos la ingeniería, no teníamos el astillero, teníamos las empresas, teníamos todo, no teníamos la plata. Y el Estado no nos podía dar plata porque ya estaba quebrado. Y el privado decía, mirá, yo tengo la plata, pero en la Argentina no pongo un dólar en esta situación. Entonces, la primera condición para que haya desarrollo y bajen los costos en función del desarrollo es que tengamos una moneda estable. Que yo pueda decir, yo invierto 100 y esos 100 pesos de hoy va a seguir siendo igualmente un 100 pesos en su poder adquisitivo dentro de un año. Ahí está el Hay que ser más problema. confiable. Una moneda confiable. Entonces vos vas a tener, sí, mirá, es un buen, siguiendo el ejemplo que estoy dando, es un buen negocio tener una plantación de morrón bajo techo, en viveros especiales para que el clima no nos afecte tanto y tengamos volumen de producción, pero hay que invertir. Sí, bueno, no hay problema porque la moneda es estable, la ganancia también va a ser estable. Este es un poco el problema de fondo. El problema de fondo en la Argentina, que necesitamos tener una moneda estable, una economía previsible. Y eso es responsabilidad de los dirigentes políticos que nos gobiernan, porque son los que emiten o no emiten pesos y son los que cuidan el valor de la moneda, o por lo menos tendrían que cuidar el valor de la moneda. Este es el problema de fondo. Y es el mismo problema para los jubilados, para que no se le devalúe su jubilación, el mismo problema para el comerciante, que no se le devalúe su inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este es un poco el gran problema del país. La falta de una moneda estable, confiable, en primer lugar. Y el otro tema es el siguiente. Evidentemente la logística es una de las grandes soluciones para nosotros, para bajar costos, porque no puede ser que si yo produzco morrones y tomate en Corrientes, me salga 6 veces más caro en Buenos Aires. No puede ser. Este es un poco lo que yo veo. Y me parece que el esfuerzo que se hace desde el mercado central para bajar costos, que hoy, el otro día yo fui a comprar, todos estamos haciendo proyectos para ir a comprar al mercado central. A mí me queda como 40 minutos de acá de mi casa, pero yo haciendo los números a veces mucho más me conviene ir a comprar allá, compro para toda la semana, porque me ahorro un 30 o un 40% de gastos que yo tendría que hacer acá en la zona, sino que me hago ese viaje hasta allá. Pero bueno, el problema acá está claro, que vos tenés un lugar donde sos competitivo, pero no alcanza a abastecer a toda la región. Tendríamos que agrandar todo ese tipo de cosas. Me parece a mí que el problema nuestro para llegar con productos competitivos es que tenemos que tener desarrollo en la infraestructura del transporte. Es una gran solución, sería, aparte, a ver, no bien como dijo Julio en un principio de la charla, también el tren, el mercado está instalado para que llegue vía tren, todo, nunca lo pudimos poner en marcha, teníamos estación, todo, hoy las vías están arrumbradas, la estación está abandonada, creo que está tomada por una familia, sería de fácil recomposición. Ahora esto de Julio no te me haga tanto problema por el tomate y por el morrón, porque esto en 40, 50 días estamos hablando de otros precios. Vamos a hacer y vamos a ir con la papa y me va a decir Julio, ¿pues cómo puede ser que la papa? Porque lo nuestro tiene esa dinámica, nuestro sector es así, pero la verdad que siempre trabajamos y nos fijamos para informar a la gente qué es lo que tiene que consumir y darle la mercadería que reemplace a productos. Bueno, ¿y cómo está, Fabián, el mercado en general? ¿Cómo estás analizando digamos, el presente del sector, ¿no? Con estos vaivenes, la economía y demás. El mercado central y el sector, la verdad que no estamos bien, pero no estamos bien también primero por la parte política, y que después hay que empezar a participar, tenemos que participar, tienen que llamar a los sectores, a la gente que sabe, está bárbaro que en un dragado del riachuelo se sienten los políticos, pero tienen que escuchar a la gente como Julio, así también como cuando hablan de fruta y verdura nos tienen que escuchar a nosotros que somos los profesionales de toda la vida de la actividad.
si no nos sentamos en la discusión, en la mesa de la discusión y empezamos a dar un amplio debate sobre lo que tiene que cambiar en la Argentina, la verdad es que no dudo que lo que dice Julio es real. Para que los sectores financieros de afuera acompañen, tenemos que empezar a ser más fiables. Para ser más fiables, tenemos que estar en la mesa los que entendemos de todas las actividades. Un tema muy importante que acabo de escuchar de tu boca, que yo no sabía eso, que en el mercado central hay una infraestructura de transporte ferroviario y está desactivada. ¿Eso es lo que pasa hoy? Hay 3 andenes hermosos que estaban techados muy prolijamente cuando se arrancó. Yo llegué al mercado central en el año 83. Fuimos a la D1, D2 y D3, que es pasando las 12 naves que estamos. El mercado central tiene 500 y pico de hectáreas. En el fondo del mercado central, que casi estas 3 naves, la D1, D2 y D3, dan con el riachuelo, ¿no? Y en el medio hay 3 andenes, había 3 andenes espectacularmente pintados, techados, prolijos, una barbaridad, había todo. Una vez sola logramos que llegue un tren. Después nunca... ¿Y ese tren, de dónde, con quién conecta el tren? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿De qué? Con un montón venía conectado con un montón de provincias. Ya. Y las provincias que son productoras no pueden abastecer el mercado central porque no tiene infraestructura de transporte que traigan el producto competitivamente a la zona. Bueno, este es un poco el problema que tenemos. La Argentina que tenemos es de la década del 30. Entonces hay que hacerla funcionar. Pero bueno, necesitamos un buen mecánico para poner en marcha todo esto, ¿no? Sí, totalmente, no tengo duda que es así. No tenemos duda que es así. Y también los sectores se necesitan, Julio. Se necesitan porque hay cosas que nosotros podemos aportar que no lo sabe nadie. Y bueno, y así se empieza a construir y empezamos a ser fiables de vuelta, que es lo que necesita la Argentina. Tener un cambio desde adentro para afuera. Claro, la cuestión es como dice vos, yo comparto eso, que hay que convocar a los sectores productivos y que expliquen sus problemas y entonces ponemos la inteligencia al servicio de los productores para resolver los problemas. Y esta es una cosa que no veo que esté pasando tampoco en estos momentos. En Vía Navegable a nosotros nos ocurre todo eso también. No está la persona que conoce el ambiente, que es parte del ambiente, que conoce el movimiento. A mí me parece que en el ministerio responsable de toda esta área tendría que convocar a los productores y que discutamos de qué manera se cultiva mejor, se cosecha mejor y se transporta mejor para que haya baja de precios. Y esto es un poco lo que tenemos que organizarnos, porque si se logra tener una economía de una moneda estable, va a haber inversores, pero entre los inversores y el proceso económico necesitamos un eslabón que es la gente que conoce el negocio. Y esto un poco yo creo que hace falta. Es decir, la gente que conoce el negocio es aquella persona que conoce el ambiente, que sabe que es su métier. Ustedes en todo lo que es en el mercado central, el movimiento del mercado central, el movimiento frutícola, nosotros con la vía navegable, etcétera, etcétera, cada sector tiene su gran conocimiento. El tema de las vías férreas es muy importante, el transporte ferroviario reemplaza muchísimo también a los camiones porque no pueden transportar grandes cantidades de carga. Porque el problema de fondo, ¿sabés cuál es? No es negocio si vos tenés que transportar 30 toneladas, mover un tren. El negocio es mover un camión. Pero si vos tenés que transportar 30.000 o 40.000 toneladas, ya empieza a ser negocio el tren. Más si no tenés barco. Y si vos tenés que transportar 400, 500.000 toneladas, te conviene el transporte fluvial porque justamente es mucho más barato. Este es un poco el concepto del transporte multimodal. Están las cantidades esas y no solamente por abaratar costos, sino también por calidad, por eficacia en el trabajo, por todo, por mejor arterias de tránsito,
por todo. Lo que pasa es que hay que ponerse a laburar, hay que laburar mucho y bueno, pasa por ahí. Hay que trabajar y tenemos que estar los sectores, como bien dijo Julio, los sectores, y todos los sectores que hacen, muy argentino, ¿no?